el director de la orquesta, ¿ok? Quien pone en orden todos estos músculos antagonistas, agonistas, de fijación y de sinergia, para lograr un movimiento con una velocidad adecuada, con una amplitud fina y movimientos propios finos coordinados, ¿sí? Es el cerebelo el director de la orquesta de movimiento, ¿ok? Quiero que entiendan ahora que todo el transcurso de la historia de la neuroanatomía convencional ha cambiado de paradigma, ¿sí? Nosotros conocemos la anatomía normal mediante los tractos, mediante las fibras, mediante las direcciones propias que nosotros vemos todos los días, ¿no? También vemos las mismas imágenes de las vías neuronales, esto con difusores de tensor o con pues, situaciones avanzadas propias de la resonancia magnética o la tomografía por emisión de positrones, que es lo que pueden ver en la imagen cerebral a su derecha, ¿no? Que está pintado de varios colores, ¿no? Para que sepan, esos varios colores no se pintan al azar, ¿sí? Sino es la difusión del agua dentro de estas fibras blancas, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueven estas fibras de agua, estas moléculas de agua, hacia los lados? Van a empezar a delimitar estos diferentes colores, indicando de una manera imagenológica que estas fibras tienen algún sentido, horizontal, vertical, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Pero muy aparte de todo esto, surgió la teoría del conectoma, ¿sí? Que esta teoría cambió la anatomía como nosotros la conocemos hoy en día. La teoría del conectoma muestra que hay conexiones en redes a lo largo de todo el sistema nervioso central, ¿sí? Que son conexiones que van a ser de centros totalmente lejanos, van a ser de centros contiguos, van a ser interhemisféricas, ¿ok? Esto va a llegar a ser muy importante en el contexto de las enfermedades neurológicas como las conocemos hoy en día, ¿no? Antes a veces esta condición implica que hay redes neuronales en forma de hubs, o lo que vendrían a ser siendo aldeas pequeñas celulares, ¿sí? que se van a estar formando a todos lados de tu parénquima del sistema nervioso central, lo que va a permitir esta interconexión en los procesos de cognición propiamente dichos. Se llama metacognición porque tú tienes que hacer estos conectomas tomando algunos exámenes auxiliares, una tomografía por emisión de positrones, una WY, SPECT scan, este tipo de situaciones para poder tú tener una visión de este mapa metacognitivo, ¿verdad? Y este es el cerebelo, ¿sí? El cerebelo se podría decir que tiene un conectoma mucho más particular, ¿ok? El cerebelo no solo es esta conexión de que tiene 3 pedúnculos y también tengo mis núcleos chiquitos, no. El cerebelo tiene también su propio conectoma, ¿sí? Que está dicotomizado en áreas funcionales propias del cerebelo y áreas pedunculares, áreas de la corteza y áreas supratentoriales. Este es el conectoma cerebelar, ¿sí? Todas las conexiones que tiene el cerebelo alrededor del sistema nervioso central son estas, ¿okay? Una de las 10 3, ¿verdad? Tiene 3 caras, anterior, posterior, superior. Tiene 3 pares de pedúnculos, inferiores, medios, superiores. Tiene 3 capas, molecular de Purkinje y granulosa. Tiene 3 pares de núcleos, los dentados, globosos y uniformes. 3 segmentos, arqui, cerebelo, palo, cerebelo y neocerebelo. ¿Cuál es el más antiguo? El palio, ¿verdad? Palio, arqui y neo, ¿cierto? Desde la perspectiva corticonuclear tiene 3 partes, perniana, paraverniana y lateral. 3 segmentos, médula oblongada, puente mesencéfalo de conexión, y clínicamente presenta 3 grandes síndromes: el arquicerebelo, paliocerebelo y neocerebelo, dependiendo de la zona dañada, ¿verdad? Está irrigado por 3 pares de arterias cerebelosas posteriores, cerebelosas medias y superiores, y desempeña 3 de estas funciones, ¿no? Pero esto es clásico, ¿no? Esto es clásico, lo de la sinergia, coordinación del músculo esquelético, intervención de las regulaciones emocionales. Por eso el cerebelo está siendo muy estudiado en la regulación emocional del autismo, por ejemplo, ¿sí?
Pues esto es una situación del cerebelo, ¿verdad? El cerebelo ocupa el 10% de la cavidad de la base del cráneo, ¿no? Donde ¿qué? En sí el cerebelo está situado en su borde superior, por debajo de los películas, perdón, la lámina cuadrigémina en su porción inferior, ¿verdad? Delante del puente y del bulbo raquídeo, ¿sí? El borde superior está siendo separado de los lóbulos occipitales por una proyección dural denominada el territorio del cerebelo, ¿sí? Que está en la línea media muy relacionada con un seno, que es el seno recto, ¿verdad? Esta capa superior va a tener sus divisiones, que en este caso son 2 a 3, ¿sí? Y hacia parte inferior, ¿no? hacia las porciones o la cara posterior inferior del cerebelo, tú tienes que cosas, pues las mismas porciones inferiores, ¿no? Seguidas de las amígdalas, que son las amígdalas cerebelosas, las que están en el agujero magno, ¿no? Que cuando se pasan del agujero magno, ¿qué podría suceder? ¿Alguien sabe? Protrusión Una herniación amigdalina, ¿verdad? Y eso es peligroso, ¿por qué? ¿Alguien sabe? La herniación amigdalina lo que va a ser consecuencia de una presión cerebral que puede ser supratentorial o infratentorial, ¿no? Puede ser una hemorragia, puede ser un tumor, cualquiera de estas cosas que están comprometiendo el cerebro, ¿verdad? Eso es peligro, porque tu paciente se va a morir. Ahora, ¿por qué se llama el cerebelo el árbol de la vida, no? Porque cuando lo cortaron a la mitad, vieron que estas proyecciones parecían un árbol, ¿sí? Ese es uno. Y dos, históricamente también porque cuando sucedía que en las guerras se dañaba el cerebelo y el paciente moría, ellos creían que el cerebelo tenía esta función vital, pero no era así, ¿verdad? Usualmente estas lesiones pasaban el cuarto ventrículo hacia el tronco encefálico y dañaban los centros cardiorrespiratorios, ¿ok? Ocasionando apneas muy severas en estos pacientes y que finalmente se mueran, ¿verdad? Esa es la razón por la que se llama el cerebelo el árbol de la vida, ¿no? El cerebelo, como un órgano único del medial que tiene 2 hemisferios de sus costados, fueron esos 2 hemisferios quienes fueron desarrollándose conforme al tiempo, ¿ok? Por ese mismo hecho tú tienes tu arqui, tu palio y tu lleno cerebelo, ¿verdad? En el momento en que nosotros empezamos a hacer cuadripedestación, empezamos a caminar a 4 patas, empezaron a desarrollarse los laterales. En el momento en que nosotros empezamos a caminar a 2 patas, es cuando empezó un desarrollo neurocerebelosa brutal. Es por esa razón que se llama neurocerebelo, ¿sí? Para poder controlar todas estas funciones de la pedestación, ¿ok? A nivel medial, pues tu cerebelo va a tener la unión de estos 2 hemisferios mediante un gusano, ¿verdad? Llamado vértex, ¿no? Cada vértex va a tener una porción diferente. Hay de 3 a 4 clasificaciones distintas anatómicamente del cerebelo. Una es funcional, otra es fenotípica, otra es filogenética y otra es propia de la anatomía, ¿no? ¿Qué más? Nosotros sabemos, chicos, que el cerebelo también compone, ¿qué cosa? El techo del cuarto ventrículo, ¿cierto? Listo, ¿no? Y ahí se puede observar, ¿verdad? Cómo son que las cons y las amígdalas cerebelosas están de hecho en la porción libre del ser humano, susceptibles a ser herniadas, posteriormente matar. ¿Ok? No, aquí se pueden ver las relaciones más importantes, ¿no? Tenemos al piso del cuarto ventrículo, que al momento de abrir se tiene las porciones inferiores del cerebelo, las conexiones cerebrales entre los pedúnculos, ¿sí? Y esta es la porción filogenética del cerebelo, ¿no? El cerebelo es la porción más antigua, corresponde al lóbulo nodular y a los núcleos fastigios. El paleocerebelo es la secundaria, ¿sí? Que se aproxima al dermis, paradermis, junto a los globosos y el coliforme. Y el neocerebelo son los hemisferios, que es la inmensa mayoría, ¿sí? Y los núcleos dentales. Se llama cerebelo porque pues etimológicamente es un cerebro pequeño, ¿verdad? Esa es la razón de su etimología, pero como se van a dar cuenta en el camino, no es pequeño en ningún lado.
¿Sí? Cuando tú abres un cerebelo y lo pones hacia la mitad, ¿no? Tú vas a tener distintas divisiones, ¿no? Empezando de anterior hacia posterior, tienes la língula, ¿no? Tienes el lobulillo central, que hacia sus lados se van a llamar alas del lobulillo central. Hacia atrás, dividiéndolo con la fisura preculmiana, lo que vendría a ser el culmen, ¿sí? Hacia atrás, la fisura primaria va a dividir el culmen del declive, ¿verdad? El culmen es la porción más sobresaliente, más prominente del cerebelo, ¿no? Y como todo lo que sube tiene que bajar, es que la porción posterior al culmen es la que se llama el declive, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren buscar su fisura primaria, van a tener que buscar qué cosa, la porción trasera de la porción más prominente de su cerebelo, ¿sí? Detrás del declive tú tienes el folio, ¿no? Y ya empieza a ver la división hacia el posterior inferior del cerebelo, ¿sí? Entre el folio y el tuber tú tienes la división mediante la fisura horizontal, ¿verdad? Que va a dividir a la porción posterior de los lóbulos cuadrangulares en un lóbulo semilunar superior y en otro semilunar inferior, ¿sí? Vas a tener una fisura prepiramidal que va a dividir el tuber de la pirámide, que lo vamos a ver luego. Sí, finalmente la pirámide de la úvula, al lado de la úvula las amígdalas. ¿A qué les recuerda eso? A la cavidad oral, exactamente. A la cavidad oral, porque si ustedes tienen un poquito más de imaginación, que es la que tuvieron aquellas personas, en general franceses, quienes descubrieron todas estas cosas y las describieron, esto asemeja muchísimo a la úvula y a las amígdalas de la cavidad oral, ¿sí? Y finalmente pues tienes tu lóbulo floculodular determinado por el nódulo, los pedúnculos floculodulares y el lóbulo perseguido, ¿va? Hay otras definiciones un poco más antiguas, donde estas porciones cranianas se dividen en 9 pequeños lobulillos, ¿sí? Y cada uno de estos lobulillos está dividido por su fisura correspondiente. Hoy en día no se utiliza mucho ello. De hecho, hay ciertos libros de anatomía que dicen que hoy en día no se hace mucho ahondamiento en la descripción propia de los lóbulos y lobulillos del cerebelo, porque dice que no tiene implicación clínica. Sin embargo, vamos descubriendo que verdaderamente cada porción de este cerebelo va a tener una relación clínico-patológica, ¿verdad? Entonces, quizás la fisura circunferencial o la fisura de Pichta-Sir es la más importante porque es la más profunda y es la más visible de la cara anterior del cerebro, ¿verdad? Correspondientemente a la cara superior cerebral, ¿no? Nosotros tenemos ¿qué cosa? Que mientras tú estás ya delimitando todas tus porciones superiores del vermis, tienes que buscar una única fisura en B, ¿sí? Que es la fisura primaria. La fisura primaria va a ser la división de la cara superior en 2 lóbulos. El lóbulo anterior que va a ocupar tanto la porción anterior de la porción de los lóbulos del cerebelo, pero también va a ocupar lo que hablamos anteriormente, las alas, ¿verdad? ¿Las alas de qué? Las alas del lóbulo central. Y hacia el posterior tú vas a encontrar pues, el lóbulo posterior, que son partes de la cosa, el lóbulo simple y lo que vendría a ser el lóbulo semilunar posterior. Posterior y superior. ¿Listo? Como no se puede dar, ¿no? Tienes tu vermis, tu lóbulo central con sus alas del lóbulo central, la parte anterior del lóbulo cuadrangular, perdón, y tu fisura primaria, ¿no? La fisura primaria es la que se impede, recuerdo, ¿no? Y eso es lo que yo les pregunté cuando estábamos haciendo el pasito oral, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un surco profundo y una folia, ¿no? La diferencia entre un surco profundo y una folia es que estos surcos profundos son los que van a dar estos lobulillos de diferencia y estas fisuras. Las folias son láminas cerebelares superficiales que no son tan profundas como estos surcos profundos, ¿ok? Siéntose que estos surcos profundos van a delimitar los lobulillos, pero van a delimitar los lóbulos, y estos lóbulos pueden tener varias folias con varios surcos superficiales dentro de estos mismos. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? No. Entonces,
tienes tu fisura primaria, que divide el anterior posterior, ¿no? El lóbulo posterior es su porción posterior del lóbulo cuadrangular, que luego vas a tener tu fisura posclival, ¿no? Que es lo que les comenté aquí, ¿verdad? Tienes que sacar la fisura del declive hacia el folio para poder llegar a qué cosa, a este lóbulo, que es el lóbulo segmental, ¿verdad? Hacia atrás de la fisura posclival te encuentras el lóbulo segmental superior, ¿sí? Y justo debajo, por eso se llama superior, justo debajo, para dividir estos lóbulos segmentales, vas a encontrar texturas horizontales, ¿verdad? La fisura horizontal y finalmente tu lóbulo segmental, ¿verdad? Recuerden, siempre busquen el culto. ¿Sí? En su cara anterior tenemos tu fisura posterolateral, ¿verdad? La fisura posterolateral se va a hacer de documental, ¿no? Que es imposible que ustedes vean en un preparado vivo, en un paciente, la porción anterior del cerebelo. ¿Por qué? Porque está conectada a los pedúnculos, ¿verdad? Esa conexión peduncular, conexión que hace el cerebelo hacia el cuarto ventrículo, es incompatible con la vida que quieran sacarlo necesariamente, ¿no? Hay ciertos casos en los que el cerebelo está completamente dañado y sucede en casos, por ejemplo, con niños que nacen con tumores agresivos como los meduloblastomas. Los meduloblastomas son tumores de fosa posterior que crecen de manera tan agresiva que causan muchísimos cerebros. ¿Sí? Ok, entonces, tú buscas tu fisura horizontal, que va a estar muy relacionada con lo que viene a ser el lóbulo nodular, ¿sí? Y vas a tener la división del lóbulo segmental superior y el lóbulo segmental inferior. Hacia interno, tú vas a tener tu lóbulo ventral o lóbulo digástrico, ¿sí? Hacia interno vas a tener tu tónsila o tus amígdalas, hacia interno la óvula y hacia adelante el nódulo. Es el nódulo que dicen muchos neonatomistas que también forma parte del cuarto ventrículo, ¿sí? Hacia el nódulo. En su cara posterior, ¿no? Tú tienes tu fisura horizontal, ahí se va a dividir. No confundan la fisura horizontal del borde circunferencial. La fisura horizontal existe. El borde circunferencial es ese borde virtual que divide la cara superior y posterior del cerebelo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos primero, ¿qué cosa? Tu fisura cerebelo-mesencefálica, ¿no? Que es la fisura que va a dividir el cerebelo y el mesencéfalo de su porción anterior. Seguidamente vas a tener la língula, ¿verdad? De la língula va a estar separada del lóbulo central por la fisura precentral. El lóbulo precentral va a estar separado el lóbulo central va a estar separado de lo que es el culmen por la fisura preculminar. Estos van a estar separados de lo que es el declive por la fisura primaria, ¿no? El declive debe estar separado del folio por la fisura posclival. Y finalmente la fisura horizontal va a dividir el folio del tuber, ¿no? La fisura prepiramidal del tuber de la pirámide, la fisura postpiramidal, la pirámide de la óvula, y finalmente pues vas a tener tu fisura postpiramidal, vas a tener tu úvula, ¿no? Hacia adelante tu abertura de la fisura posterolateral, mediana, y finalmente pues tu nódulo. El nódulo va a salir hacia adelante, lo que tendría que ser el plexo coroidal, parte de la porción inferior del cuarto ventrículo, ¿no? Esta es una definición tesoria mucho más sencilla para todos ustedes, ¿no? Que quieran ver esta de una manera mucho más sistemática con esta. Entonces hablamos del cóndilo del occipital y hablamos del agujero magno y de cómo estas tónsilas están hacia afuera, ¿cierto? Ahora hablemos también de estas nuevas funciones que tiene el cerebelo, ¿no? El cerebelo tiene conexiones posterovernianas, conexiones del lóbulo anterior, conexiones estereotípicas y conexiones de lo que son los centros del lenguaje superior, ¿sí? Estamos hablando de que el cerebelo también va a tener conexiones de regulación afectiva, ¿no? De déficit de procesamiento social,
va a tener conexiones con núcleos de irritabilidad, esto con el giro del círculo, ¿verdad? Va a tener también asociaciones con estos problemas motores, porque tiene una asociación directa con lo que vendría a ser la corteza motora, ¿no? y el lóbulo anterior. Y finalmente lo que vendrían a ser los defectos sociocognitivos y afectivos. Entonces, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es la herniación amigdalina, pero como si fuese un tupper, ¿okay? Está el tupper, está tu cerebro y está todo el líquido circundante. Ese tupper tiene presión dentro. ¿Sí? Si tú agregas un volumen extra, como sucedería dentro de la teoría o la doctrina de Monroe-Kelly, si hay una masa extra dentro de esta cavidad, lo primero que se iría sería el volumen venoso, luego el líquido cefalorraquídeo, finalmente la sangre, todo eso para intentar compensar el hecho de que tú estás poniendo un volumen extra, ¿sí? Porque inmediatamente pues el cerebro no se puede ir, ¿no? Entonces se van todos los componentes líquidos de la cavidad craneana, ¿no? Pero si esto sigue creciendo, como es en el caso de esta encefalopatía hipóxica isquémica, pueden ver varios centros isquémicos en el tronco, que son centros isquémicos, son considerados en este caso, pues esos puntos negritos, ¿no? Esas zonas de isquemia, que al crecer generan edema cerebral, por eso todo este cerebro está así medio difuso, y ese edema cerebral, como les dije, va a superar la teoría de Monroe-Kelly, va a superar toda esta doctrina de regulación y de la dinámica cerebral, y va a empezar a haber herniación, ¿no? Dentro de las herniaciones cerebrales no solo está la herniación amigdalina, están las herniaciones transcendendiales, están las herniaciones bucales, etc. Pero la amigdalina en estos casos, especialmente en niños, que es la malformación de Arnold-Chiari, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la malformación de Arnold-Chiari? Se utiliza por un cerebelo normal, ¿sí? Eso es en el primer tipo. El Arnold-Chiari tiene 5 tipos. Un cerebelo normal en una fosa posterior pequeña que puede ser condicionada a hipoplasia del hueso occipital, ¿no? Y es por esa misma razón que las amígdalas empiezan a herniarse hacia adelante, ¿verdad? No, entonces lo que se propone hacer es sacar ese hueso occipital excelente, ese hueso occipital ineficiente, y cambiarlo por una placa de metal,